Bendiciones y muy buenos días. Bienvenidos a la taza de café perfecta con el perfecto, una cápsula creada para poder compartir una pequeña porción de la palabra de Dios y poder aplicarla a nuestra vida, aplicarla principalmente a nuestra vida de fe, fundados en Romanos capítulo 10, versículo 17. Esta mañana, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, vamos a hablar de una pequeña porción de la palabra y pues de dos temas que son un contraste, tal y como lo dice precisamente el título que lleva el orden de esta porción de la palabra que vamos a abordar en esta mañana. Quiero referirme particularmente al proverbio que leíamos el día de ayer en su versículo 30, que pues me llamó poderosamente la atención. Este versículo está incluido en uno de los capítulos que trae una línea de pensamiento desde el capítulo 10, ¿verdad? Y repito una vez más, está hablando del contraste entre el justo y el malvado. Y está hablando de los proverbios de Salomón. Pero en primer lugar, pues tendríamos que nosotros saber qué es un contraste. Y en ese sentido, mis hermanos, las definiciones nos establecen que el contraste es una oposición o diferencia notable de una persona con otra, ¿verdad? Es una diferencia que puede encontrarse entre una persona y otra. Entonces, ¿de quiénes está hablando acá el capítulo 10? Del justo y el malvado. ¿Quién es el justo? Indiscutiblemente, en la percepción espiritual o religiosa que nosotros podríamos tener, podríamos referirnos a aquel que ha recibido al Señor como su Señor y su Salvador, al Señor Jesús como Señor y Salvador personal de su vida, de aquella persona que tiene esa convicción de haber profesado esa fe, ¿verdad? Y el malvado, pues aquella persona que definitivamente no ha hecho en ese momento, ¿verdad?, de la valoración que pueda tenerse para poder hacer esa comparación. Aún, ¿verdad?, esa profesión de fe no, pues podemos negar de que en un momento determinado esta persona verdaderamente oriente su mente y su corazón y pueda volverse también injusto. Pero creo que en este caso y en esta percepción, es una posición bastante personal, es una especulación, ¿verdad? No he estudiado raíces griegas, ni hebreas, ni arameas, ni nada por el estilo, pero estaría presumiendo que está hablando de alguien que es bueno y alguien que es malo, así simple y llanamente. Porque, mis hermanos, muchas veces lo que aborda precisamente el capítulo 14 en el versículo 30, pues muchas veces se da entre hermanos, entre comillas, ¿verdad? Lamentablemente se da este tipo de contrastes, se da este tipo de diferencias. Y pues digo entre comillas porque lamentablemente el hecho de que usted y yo pertenezcamos a una congregación específica XYZ, mis hermanos, no hay garantía de que efectivamente usted y yo hayamos recibido esta bendita salvación, pero principalmente nacido de nuevo. En ese sentido, pues queda abierta la posibilidad de que nosotros podamos percibir si se trata de personas que verdaderamente han aperturado su mente y su corazón al Señor, o de personas que simple y sencillamente la palabra está señalando precisamente como buenas, en el sentido de que son personas de conductas irreprensibles, o malas aquellas personas que tienen pensamientos y actitudes que destruyen, y en este caso se autodestruyen. Veamos qué es lo que dice el versículo 30, mis hermanos, que es la porción que voy a usar en esta mañana. Dice el capítulo 14, versículo 30 del libro de Proverbios: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La repito una vez más porque la porción es pequeña y es de entenderse pues en su totalidad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Yo le invito a que en este momento usted pues en su mente, ¿verdad?, visualice lo que es la apacibilidad. Y en ese sentido pues vemos nosotros, si tratamos de trasladarnos a una imagen que nos refleje panorámicamente un estado de pasibilidad, ¿verdad? Sé que podemos llamarlo estado,
podríamos ver que las aguas muchas veces no están apacibles, ¿verdad? Están turbias. Más que todo en un lago, ¿verdad? En una laguna, podemos nosotros percibir que este fenómeno de apacibilidad, una tranquilidad tan grande que se pueda percibir. Pero si esa tranquilidad usted se la lleva a la mente y al corazón, entonces yo creo que muchos y muchas de los que estamos acá podemos entender, podemos entrar en esa dimensión de la comprensión que precisamente está hablando acá el proverbista. Y repito una vez más, el corazón apacible es vida de la carne. Una persona que tiene paz en su mente y en su corazón definitivamente, pues es una persona que efectivamente va a tener armonía, no solamente con ella misma, porque eso es bien importante que acotemos en este punto. Muchas veces usted y yo estamos en paz o hay una aparente pasibilidad o una aparente apasividad o una aparente pues efectivamente apacible en sus relaciones con las demás personas, pero dentro de nosotros muchas veces tenemos un infierno o tenemos las aguas alteradas, ¿verdad? Tomando el ejemplo del lago, de la laguna, por dentro de nosotros, porque muchas veces, y yo he repetido y lo vuelvo a decir una vez más, lastimosamente nos hemos acostumbrado o nos hemos adaptado precisamente al hecho de anularnos a nosotros mismos y ceder los espacios del resto de personas, aunque verdaderamente nosotros no estemos en armonía ni en acuerdo con las personas, pero pues por tener, entre comillas, paz en sus relaciones, nos volvemos tolerantes, ¿verdad? Y en este sentido permisivos, y muchas veces permitimos, en esa permisibilidad, valga la redundancia, damos acceso a personas abusivas a nuestra vida. Fíjese de que en la segunda parte de esta porción dice, más la envidia es carcoma de los huesos. ¡Wow! ¿Verdad? Es terrible, mis hermanos, ¿verdad? Yo no sé cuántos y cuántas de los que estamos acá en algún momento hemos sido envidiosos, ¿verdad? Y la envidia es algo terrible, porque acá lo está diciendo la palabra. Es carcoma de los huesos. Y pues nosotros podríamos decir o hacer una valoración, ¿y qué es en ese sentido la carcoma o el carcoma, verdad? Porque nos lo dice con tanto énfasis y dice, más la envidia es carcoma de los huesos. Entonces, ¿parece usted envidia, mi hermano y mi hermana? ¿Está usted consciente de esa envidia? Y ya veremos más adelante. ¿Ha sido usted envidiado o envidiada? Eso es el punto para que usted pueda valorar el contraste en el que usted puede encontrarse en este momento. La carcoma en sí, mis hermanos, ¿verdad? Visto ya desde un punto de vista más analizado, nos dice de que es un sentimiento desagradable que se produce al percibir en otro algo que se desea y que dificulta el desarrollo del que lo sufre y sus relaciones con los demás. Qué difícil, mis hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces nos encontramos con personas, porque hay personas que son envidiosas y que nos lo dejan ver, ¿verdad? Eso creo yo de que no ni necesitamos tan siquiera un discernimiento, porque se nota que la persona te envidia, o se nota que tú eres envidioso, o que yo soy envidioso, o eres envidiosa. Entonces, pero vea usted qué es lo que sucede. Es un sentimiento desagradable que se produce al percibir en otro algo que se desea y que dificulta el desarrollo del que lo sufre. Fíjese bien, eso me llamó la atención, porque dificulta mi desarrollo, dificulta su desarrollo. Y vea usted, dice, del que lo sufre y sus relaciones con los demás. Entonces todo esto tiene un rango, ¿verdad?, de afectación bastante alto, porque dificulta las relaciones con las demás personas, mis hermanos. Y realmente, pues, muchas veces en nuestras congregaciones o en los lugares, casas de oraciones, etcétera, etcétera, ¿verdad?, usted valorará los movimientos religiosos en los que usted se desplaza. Vemos gente que, repito una vez más, su envidia lastimosamente es evidente y nosotros la percibimos, pero a veces está como
mal muy silencioso, ¿verdad? Y vemos personas que nos están sonriendo, pero que detrás de ellos están y tristemente sufriendo esto y están paralizados porque dice que dificulta su desarrollo. Entonces, en esta mañana la intención de abordar la palabra de Dios en ese sentido es para que nosotros nos evaluemos y valoremos. ¿Estamos sufriendo de este mal? ¿Verdad? ¿Nos está latigando esto? Porque muchas veces, por ejemplo, si me va a dar una gripe, yo conozco que tengo dolor de cabeza, dolor de huesos, me da flujo en la nariz, tengo a lo mejor a veces dolor en la garganta, si vamos más allá con una infección, hay fiebre, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces los síntomas de toda esa enfermedad son evidentes, ¿verdad? Pero hay situaciones internas, por ejemplo, se habla de la hipertensión, ¿verdad? Y dicen que es el enemigo silencioso, porque no se sabe en qué momento pueda tener un resultado que destruya o anula a la persona. Entonces, la envidia, y cuando no es evidente, mis hermanos, es terrible para el que la sufre, ¿verdad? Lo está diciendo precisamente esta definición o esta apreciación que aparece acá. Entonces, es también una percepción en el sentido de que hay que tener mucho cuidado porque es un grave y continuo estado de mortificación que consume a la persona que lamentablemente padece de envidia. Y es una persona que verdaderamente pues está requiriendo la necesidad de una saturación de la presencia de Dios en su vida, porque cuando Dios satura tu mente y tu corazón, tú no tienes tiempo para poder ver ni a tu izquierda ni a tu derecha, porque como lo he dicho yo siempre, su blanco y mi blanco perfecto se llama Jesucristo. Pero si yo estoy distraído viendo qué es lo que está pasando atrás, adelante, a la izquierda, a la derecha, y no tengo puesta mi mirada en Jesús definitivamente, que todo este tipo de afectaciones, y principalmente espirituales, nos van a afectar. Entonces, hay por ahí una gran cantidad de pensamientos, ¿verdad?, que pues pueden argumentarse y sostenerse como parte de la cotidianidad que nosotros vivimos y nos encontramos, pues, o si tú eres envidioso o envidiosa, si yo estoy padeciendo de la envidia, entonces, o somos envidiados, vamos a irnos por esa parte. Si nosotros somos envidiados, es decir, nos tienen envidia, ¿verdad? Hombres, mujeres, usted no sabe, ¿verdad? Porque por ahí también hay un salmo que habla sobre los enemigos ocultos. Muchas veces usted ni sabe, no tiene ni referencia, ¿verdad? Que la gente esté hirviendo, como dice aquí el proverbio, en carcoma se está autodestruyendo, ¿verdad? Dañándose ella misma, su mente y su corazón. Y entonces por ahí hay un pensamiento que lo tomé de unos stickers o imágenes, ¿verdad? Que dice, siéntete orgulloso de que otros hablen de tu vida. Esto significa que para ellos tu vida es más importante que la suya. Eso en el caso de que tú y yo seamos envidiados, pero la verdad de las cosas es de que también valorémoslo, porque en ese sentido será de que si yo estoy cayendo en el charco de la envidia, entonces definitivamente yo lo que estoy diciendo es la vida de aquella persona es mucho más importante que la mía y he dejado de enfocarme realmente en lo importante. Entonces, tomemos en cuenta todos estos aspectos y veamos nuevamente lo que el proverbista nos lo dice claramente. El corazón apacible es vida de la carne. Mi hermano, no desperdice su vida. Tenga esa proyección de permanecer en una armonía con Dios, en esa conexión con Dios verdaderamente, y pues esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que yo he hablado pues infinidad de veces y quizás muchas veces he hecho tanto énfasis porque ahora que yo lo estoy disfrutando, hoy que lo estoy viviendo, ¿verdad? Me doy cuenta de cómo perdí mi tiempo lamentablemente en cosas que realmente no tienen trascendencia. El único trascendente es Dios y usted debe de tener bien clara esa posición. Y dice la segunda parte, mas la envidia es carcoma de los huesos. Esto es pues indiscutiblemente un vocabulario que se está usando para hacer una comparación
Pero, ¿qué es lo que está pasando en tu mente y tu corazón? Si tu mente y tu corazón te están dañando tremendamente por tener ese tipo de pensamientos respecto de la vida de otras personas que no van ni vienen en tu vida y pueden ser, fíjate bien, porque no solamente es de personas fuera, puede ser en tu casa, puede ser en tu iglesia, puede ser en tu comunidad, puede ser en tu trabajo, puede ser dentro de las personas que muchas veces, voy a decirlo, entre comillas, son tus amigos o tus amigas. Tengamos muchísimo cuidado, mis hermanos, procuremos mantener más que nada, más que una salud mental, una salud espiritual y busquemos esa paz en nuestra mente y en nuestro corazón para poder vivir en los términos de lo que el versículo 30 del capítulo 14 nos lo dice y dice: el corazón apacible es vida de la carne. Disfrutemos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y vivamos en armonía con nosotros, con nuestra comunidad y con el mundo entero. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite. Continúa con tu taza de café perfecta con el perfecto. Muy buenos días.